Buenas noches para todos y todas. Estamos entonces iniciando el segundo encuentro sincrónico del Diplomado Gestión Institucional Inclusiva. El día de hoy vamos entonces a abordar el módulo 2. En el módulo 2 vamos entonces a abordar dos aspectos importantes de la gestión institucional inclusiva, como son el diseño universal para el aprendizaje y los planes individuales de ajustes razonables. Este módulo es un poquito denso porque son dos componentes fundamentales de la gestión institucional inclusiva. La idea es que podamos resolver dudas, quedar como con algunas cosas muy claras frente a estos dos procesos y que nos den también las herramientas para realizar las actividades propuestas para este segundo módulo. Quiero contarles que lancé también como el planteamiento que nos había quedado pendiente del encuentro anterior sobre el tema de los estándares y competencias quisiera ahorita al final que habláramos un poco sobre cuál otro día de la semana podríamos tener un espacio de esta semana o de la semana siguiente para abordar ese tema con una de las compañeras de servicio de apoyo pedagógico que es pues experta en el tema y que quiere pues también compartirnos en un encuentro sincrónico. Entonces esa parte la abordamos al final para que establezcamos otro encuentro sincrónico adicional a los que ya tenemos para que ella nos pueda explicar todo el tema de los estándares de competencia y de qué papel están jugando en este momento en el actual paradigma de educación inclusiva esos estándares de competencia, que de hecho pues también es un cambio a mi modo de ver trascendental en la forma como veíamos los elementos de los estándares de competencia y los logros a cómo se están viendo ahora en el paradigma de educación inclusiva actual. Quiero entonces presentarles mi escritorio para que veamos entonces la presentación del día de hoy. Por favor, cuando estén viendo mi escritorio, me confirman en el chat. Les debe aparecer la Católica del Norte, el campus de Santa Rosa de Osos de la Católica del Norte. Por favor, me confirman si ya están viendo mi pantalla. Listo, ok. Muy bien. Entonces, les decía que el módulo 2 es un poco extenso porque aborda dos aspectos fundamentales de la gestión institucional inclusiva. El primero, el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje pues tiene un trasfondo que ya todos sabemos. El trasfondo del diseño universal para el aprendizaje es el trasfondo de la arquitectura, de la accesibilidad física. Luego, en el 1421 se retoma este diseño universal fundamentalmente como el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizarse o que puedan ser utilizados por todas las personas en la medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. ¿Cuál es el planteamiento que hay en este momento? Y que es muy importante que nosotros como profesionales de apoyo lo tengamos claro. La primera herramienta para la gestión inclusiva dentro del aula es el diseño universal para el aprendizaje. Si esta herramienta es utilizada por los docentes de grado, estaremos de alguna forma garantizando que los entornos, programas, currículos y servicios puedan ser
puedan reconocer la individualidad y puedan realmente brindar experiencias significativas a los estudiantes. Experiencias que permitan que su aprendizaje, que su sistema neurológico, que el desarrollo de sus funciones de pensamiento se vea enriquecido a través de la planeación que atiende a las diferentes formas como los estudiantes aprenden. Es importante en esta definición tener en cuenta que el diseño universal para el aprendizaje lo que trata es de facilitar un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, que los objetivos, los métodos, los materiales, los apoyos y las evaluaciones partan de las capacidades y realidades de los estudiantes y que el docente, a través de la aplicación del DUA, pueda transformar el aula, transformar su práctica pedagógica y por ende, pues transformar la evaluación y el seguimiento a los estudiantes. Si bien es cierto, desde el principio del nacimiento del diseño de productos accesibles, que fue en los años 80, a final de los años 80, si bien es cierto que antes se pensaba en diseños universales exclusivos para personas con alguna alteración física o con alguna movilidad reducida, en este momento tenemos que cambiar ese paradigma y transformarlo hacia que el diseño universal para el aprendizaje son todas aquellas estrategias que nos llevan a que todos los estudiantes aprendan dentro del aula. Ahora bien, ¿cuáles serían entonces algunas consideraciones importantes sobre el diseño universal para el aprendizaje? Lo primero es que nosotros como profesionales de apoyo debemos involucrar, vincular a los docentes de aula en esta herramienta para que sus planeaciones sean abordadas a través de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Estos principios básicamente a lo que atienden son a los ritmos, a los estilos, a los intereses y a las características personales de cada estudiante. Pero la segunda consideración es que no es que el DUA sea una clase para cada estudiante, porque en los principios del DUA, yo recuerdo que hace algunos 6 o 7 años que empezamos a hablar del DUA, hablábamos del DUA como, entonces yo planeo la clase para los niños con discapacidad intelectual con estos principios del DUA. Yo planeo la clase para los niños con discapacidad física con estos principios del DUA. No, en este momento el planteamiento es que es la misma clase para todos, pero al involucrar la mayor cantidad de principios del DUA y la mayor cantidad de estrategias de cada principio, lo que logramos es hacer una clase en la que todos aprendan. El que tiene limitaciones sensoriales, el que tiene limitaciones comprensivas, el que tiene alteraciones del lenguaje, el que tiene un estilo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, táctil. O sea, todos los estudiantes se pueden ver beneficiados de estas planeaciones. Ahora bien, muchos docentes nos dicen, y es lo que nos pasa en este momento, yo no tengo tiempo de hacer una planeación con todo eso. O yo no tengo la creatividad para poner entonces a los niños a que hagan una maqueta, o a mí no me gusta que los niños se ensucien, y los docentes nos ponen a los profesionales de apoyo pedagógico una cantidad de barreras para aplicar el DUA. Pero el DUA no implica un esfuerzo extra. Cuando ustedes le preguntan al profesor, profe, bueno, entonces dígame usted cómo planea una clase suya o usted cómo hace una clase. Ah, bueno, no, mire, yo por ejemplo, como soy el docente de ciencias naturales, entonces cuando les enseño, cuando corresponde enseñarles los reinos de la naturaleza, entonces yo les digo que traigan de su casa, entonces una matica, o que traigan el frijolito que lo vamos a poner a que germine en el algodoncito con el agua. Eso es lo que yo hago. Y cuando uno va a mirar, esa actividad
tiene 2 o 3 elementos de los principios del DUA. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué nos encontramos? ¿O cuál es una estrategia que hemos venido usando con los docentes? Preguntarle qué hace él en sus clases o no tenemos tampoco necesidad de preguntarle. Como somos profesionales de apoyo, nosotros podemos ingresar y visualizar en esas clases cuáles son esos elementos que el docente ya aplica del DUA y decirle, profe, mire, es que usted ya aplica esto, ya aplica esto, ya aplica esto. De pronto podría aplicar estas otras cosas que le podrían enriquecer su clase. Entonces, ¿qué pasa? Que el docente empieza a darse cuenta que planear bajo los principios del DUA no es, primero, no es una pérdida de tiempo. Segundo, no es un tiempo adicional. Es simplemente que a la planeación que ya está realizando, él pueda incorporarle algunos elementos diferentes a los que ya tiene, que también hacen parte del DUA. Ahora bien, es muy importante que tengamos en cuenta esta cuarta consideración, porque esta es la que le da sustento al plan de ajustes, al plan individual de ajustes razonables, PIAR. Ojo, planificar las sesiones del aula sobre los principios del DUA permitirá reducir la cantidad de ajustes razonables que deben aplicarse a los contextos para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí hay un primer elemento del PIAR, y es que el PIAR se aplica después o se desarrolla o se diseña o se hace o se elabora, como queramos decirlo, después de que el docente está desarrollando al interior del aula sus clases basado en los principios del DUA. De la forma contraria no funciona, porque entonces estaríamos cayendo nuevamente en el tema de los planes de apoyo personalizados que hacíamos hace algunos años. Ustedes, la mayoría son muy jóvenes y llevan probablemente, tengo entendido por lo que he podido conocer de ustedes, algunos de ustedes llevan 2, máximo 3 años en el servicio de apoyo pedagógico, pero los que llevan, de pronto Sandra Paola, los que llevan un poquito más de 5 años, saben que anteriormente realizábamos planes personalizados de apoyo o planes personalizados de aula para todos los niños que presentaran una discapacidad y que se encontraran incluidos en las aulas. Y esos planes personalizados o planes de aula, para cada uno de los niños lo que buscaban era hacer entonces una flexibilización de logros, decir cuáles eran, y empleábamos una palabra que nos parecía hermosa, los logros mínimos, entre comillas, los logros mínimos para Pepito Pérez, y se los poníamos en su plan personalizado y poníamos muy bonito ahí, y entonces la docente de apoyo trabajará en el aula de apoyo con Pepito Pérez 2 días a la semana para ayudarlo a que él alcance los logros mínimos del grado. Hoy, ni está el aula de apoyo, ni se usa el plan personalizado, ni se busca sacar a Pepito Pérez del salón. Estos son 3 elementos importantísimos que ya los debemos tener claros y que son prácticas y que son prácticas excluyentes que no debemos estar realizando. Entonces, ¿qué pasa con el DUA? El DUA nace por la posibilidad de que los docentes, a través de sus planeaciones del aula, reduzcan significativamente esas alteraciones en el aprendizaje que pueden presentar los niños producto de las barreras que se generan en el entorno. Esto también es clave y nos lleva a la quinta consideración, y es que el DUA plantea, el DUA y el paradigma actual de educación inclusiva, que las barreras no están en el estudiante, sino en los contextos. Por esa razón, ya no realizamos
planes personalizados de apoyo individuales para sacar a los niños del aula, porque no es en el niño en el que está la barrera, no es en el estudiante, sino el que se tiene que transformar es el contexto educativo para que el estudiante pueda aprender. Miren muchachos, esto es muy difícil de entender cuando hemos venido por más de 20 años haciendo lo mismo. En esto ustedes tienen una labor muy dura en las instituciones educativas, pero lo más importante es que ustedes como profesionales de apoyo se convenzan de que lo primero que se debe hacer, de que lo primero que ustedes deben tratar de que sus docentes comprendan es cómo aplicar el DUA en el aula. Si usted concentra sus acciones en capacitar a los profes, en mostrarles cómo se monta una clase con los principios del DUA, en sentarse con ellos, profe, venga, ¿cuál es el objetivo que usted va a trabajar esta semana en su clase de ciencias o de matemáticas o de español, la que él dé? Sentémonos juntos, miremos cuál es el tema, qué es lo que usted quiere lograr y cuáles son las estrategias del DUA que podemos aplicar. Si usted se sienta con los docentes y logra que ellos comprendan eso y empiecen a aplicar los principios en sus planeaciones, se va a reducir en gran medida la cantidad de estudiantes a los que se les debe hacer piar, porque por el solo hecho de hacer una planeación universal, muchos de los niños van a empezar a avanzar en sus aprendizajes porque el contexto se transforma para sus características de aprendizaje. Ahora, este cuento del DUA básicamente está anclado en el desarrollo del cerebro. Por eso, por los estudios que se han realizado y las investigaciones que se han establecido alrededor de las experiencias significativas con respecto a instituciones que han aplicado el DUA, se ha podido establecer la relación que tienen cada uno de los principios del DUA con las redes neurológicas de aprendizaje. Entonces, aquí pues no lo vamos a leer porque es lo mismo que les voy a explicar en el dibujito, pero pues se los quise poner porque es como también repetir es recordar. Entonces, lo primero, y ustedes van a ver las tres redes neurológicas que están implicadas en el DUA, nos ayudan a comprender esos tres momentos. La primera red es la red de reconocimiento, la de percepción, cómo ingresa la información. Miren el espacio tan grande que tiene esa red en el cerebro, ¿sí? Cómo perciben los estudiantes la información, cómo le asignan significados, cómo pueden entender lo que el docente les está explicando. Luego viene la red estratégica. Esa red estratégica está en la parte frontal del cerebro. Ustedes ya saben que la parte frontal del cerebro es toda la parte que se encarga del procesamiento de la información, de las funciones de pensamiento, de la memoria, de la ejecución, y esta tiene que ver con el principio de cómo expresamos el aprendizaje. Y finalmente la red afectiva, que ya sabemos que es la motivación, que es el principio de cómo el docente vincula a través de la motivación al estudiante con las actividades que se están realizando, con los aprendizajes que espera ofrecer. Entonces, este gráfico es para explicarles que
El diseño universal para el aprendizaje tiene fuertes vínculos con el desarrollo del cerebro en los procesos de aprendizaje y por esa razón también tiene fuertes vínculos en la posibilidad de que el aprendizaje sea más significativo, más fácil de percibir, más fácil de comprender y obviamente más fácil de ejecutar. Los principios ya los conocemos. Aquí pusimos básicamente como un ejemplo de cada uno de los principios, un ejemplo en cada una de las opciones. El primero es las múltiples formas de representación. Entonces aquí siempre asocien, a veces uno tiende a confundirse con los principios, siempre asocien la representación con el acceso a la información. La representación es ese primer momento en que el estudiante percibe el aprendizaje que el docente le está enseñando. Entonces, si el docente es un docente de tiza, tablero y lengua, que la idea sería que ya no tuviésemos en nuestras aulas, en nuestras instituciones educativas, docentes de tiza, tablero y lengua, pero si el docente es un docente de tiza, tablero y lengua, muy seguramente la mitad o más de la mitad de sus estudiantes no tendrán unas formas de representación significativas y por lo tanto no comprenderán de manera satisfactoria los aprendizajes que el docente quiere enseñarles. Por eso, en la primera opción, que es las opciones para la percepción, es muy importante que el docente use información auditiva, visual y táctil. No es o, y táctil. Que el docente use la mayor cantidad de sentidos involucrados y no solamente que el docente se ponga a hablar todo el tiempo de clase, porque entonces los estudiantes que tengan otros tipos de aprendizaje, otros estilos de aprendizaje, se van a quedar por fuera y en este primer momento no van a comprender. En el tema de del lenguaje y los símbolos, todo el tema de favorecer las formas no lingüísticas. ¿Qué son las formas no lingüísticas? Tenemos muchos estudiantes que probablemente por cualquier circunstancia se les va a facilitar muchísimo más comprender y expresar su aprendizaje en formas no lingüísticas, a través de textos, a través de imágenes, a través de portadores de texto, a través de otro tipo de formas que no necesariamente son el lenguaje verbal. Y las opciones para la comprensión. Importantísimo siempre que el docente genere una identificación de los conocimientos previos del estudiante, que los estudiantes puedan ver, escuchar, tocar y percibir ideas previas del tema que se va a tratar y también ideas generales del tema que se va a tratar. Es muy importante porque a veces los docentes llegan, bueno, hoy vamos a aprender los reinos de la naturaleza y empieza a vaciar una cantidad de información en los estudiantes, pero no se detiene a activar esas redes neuronales que ya están, que son estas, que ya tienen un conocimiento previo y que probablemente nos ayudarán a que se vinculen, a que los estudiantes se vinculen y se motiven de una mejor manera por el aprendizaje. Entonces, en este primer principio, que es el de los múltiples medios de representación, cuando ingresa la información y cuando se empieza a procesar, el docente debe usar múltiples formas para brindar el conocimiento a través de los canales sensoriales.
Por ello, la presentación de los conceptos y las actividades deben ser variadas y usando la mayor cantidad de canales de aprendizaje posibles. Algunos ejemplos son proveer la misma información a través de distintos modos sensoriales, ya lo hablamos, hacer la información clave en otros idiomas para estudiantes con un nivel limitado en el idioma dominante. Esto específicamente es para estudiantes que pertenecen a grupos étnicos. También para estudiantes que sean muy auditivos. O para estudiantes que tienen unas habilidades de comprensión que tienen, bueno, podríamos decir, por ejemplo, los trastornos del espectro del autismo en un nivel avanzado, en el que podría involucrarse el estudiante más si se pone o se plantea el tema en otros idiomas o con otro tipo de presentaciones. Otro elemento importantísimo en esta representación, en la forma como perciben los estudiantes, es todo lo que tenga que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. En nuestras instituciones educativas en muchas instituciones educativas tenemos aulas de informática que no se usan, que los computadores están empolvados porque al profesor le da miedo que los niños los dañen, y nos ha pasado porque nos lo han dicho. No, aquí sí hay una sala de informática, pero es que a mí me da miedo que los niños dañen los computadores. ¿Cuánto le sirve a un niño que encuentra barreras porque presenta una entidad diagnóstica, por ejemplo, como el TDAH? ¿Cuánto le sirve a un niño que presenta una entidad diagnóstica como el TDAH que el docente le presente el aprendizaje a través de videos o de videojuegos? O de elaborar, por ejemplo, laberintos en el computador. Entonces, eso es supremamente importante. Aquí hay, bueno, otros ejemplos que no vamos pues a tocar por temas de tiempo, pero que les quedan para que los puedan explorar. El segundo principio es las múltiples formas de expresión. Entonces aquí ya es la segunda fase del proceso de aprendizaje, y es como el estudiante me da cuenta de que comprendió, cómo se expresa. ¿Cómo puede decir que interactúa con la información y cómo expresa el resultado de su aprendizaje? Entonces debemos permitir que el estudiante pueda mostrarnos de manera física cómo aprendió, qué aprendió. Entonces aquí es donde va todo el tema de la evaluación. Cómo los docentes están realizando al interior de las aulas evaluaciones. Ponemos a todos los estudiantes a que den la evaluación verbal. Permitimos que unos estudiantes den la evaluación verbal y otros, por ejemplo, hagan una dramatización o hagan una maqueta y nos muestren qué fue lo que aprendieron. Eso en la parte de actuación física. En la parte de expresión y fluidez, entonces lo que les acabo de decir, dar diferentes opciones para que el estudiante se exprese o elabore sus trabajos y los pueda exponer. Es que el estudiante no presenta lenguaje verbal. Entonces, ¿yo cómo voy a saber si él comprendió y aprendió? No tengo forma. Sí tengo forma, porque puedo permitir que el estudiante realice otras actividades que me den cuenta de que comprendió y aprendió. Y finalmente, dar a los estudiantes diferentes opciones y apoyos para llevar a cabo el proceso de la tarea o realizar el aprendizaje. Y es, por ejemplo, opciones como permitirle que trabaje en parejas, permitirle que pueda llevarse parte de la actividad para realizarla en la casa y traerla al día siguiente. O sea, son múltiples estrategias que se pueden usar para analizar la expresión del aprendizaje del estudiante.
Aquí entonces diríamos que en este principio el medio de expresión verbal es el óptimo y más aceptable para comprobar la adquisición de conocimiento y la interiorización de conceptos. Sin embargo, como lo decíamos ahorita, para estudiantes con alteraciones verbales o motoras, este podría no ser el medio por el cual puedan expresar sus habilidades. Se debe promover y permitir que los estudiantes tengan otras diversas formas de expresión, como la gestual, la artística, las imágenes y las que facilitan las tecnologías. Por ejemplo, permitirles que hagan videos, que puedan hacer un discurso, que puedan trabajar un diseño o una ilustración en el computador, que puedan hacerlo a través de otros videos que encuentren, que puedan usar herramientas variadas de las tecnologías de la información y la comunicación para expresar lo que comprendieron. Si es tiene habilidades artísticas, entonces a través de la música, a través de un dibujo, si tiene habilidades en las artes como la escultura, en fin. Hay una cantidad de estrategias que los docentes pueden aplicar para que el estudiante exprese su aprendizaje, pero desafortunadamente nos hemos centrado más en todo el tema de la evaluación escrita o la evaluación oral. La idea es motivar a los docentes para que ellos puedan generar otras formas de identificar el aprendizaje de los estudiantes. Y el último principio que para mí siempre, bueno, aquí hay una claridad que quiero hacerles. Los principios siempre se presentan así. Bueno, este dice principio 2, está repetido, pero técnicamente ellos siempre se presentan en este orden. Principio 1, múltiples formas de representación. Principio 2, múltiples formas de expresión. Y principio 3, múltiples formas de motivación. Para mí, este principio debería ser el primero. ¿Por qué razón? Porque aquí se trabaja la parte afectiva. Cómo el estudiante se vincula afectivamente con el aprendizaje. Cuando yo tengo un profe o una profe con el cual genero empatía o el cual genera empatía conmigo, yo aprendo más fácil. Aprendo mejor, porque aprendo contento, aprendo motivado. De eso se trata este principio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, buscar los intereses de los estudiantes. Luego, brindarles refuerzos que les permita siempre estar motivados, valorar lo que ellos hicieron, valorar los esfuerzos que hicieron por lograr la actividad, permitirles que expongan lo que hicieron y felicitarlos, darles refuerzos positivos por esos logros que obtuvieron y ayudarlos también a que ellos puedan autorregular su propio proceso de aprendizaje. Por ejemplo, una estrategia muy importante al interior del aula es la estrategia de las agendas, de las metas a las que se quiere llegar. Entonces, en esta semana vamos a hacer la actividad de la maqueta, vamos a hacer la exposición, vamos a hacer tal cosa y al final de la semana todos hemos logrado estos objetivos, todos tenemos un estímulo. Eso permite que los estudiantes vayan siendo autogestores de su aprendizaje y los lleva también a regular sus comportamientos. Aquí en este de la motivación, lo que decíamos, es importante enganchar a los estudiantes con múltiples actividades que apoyen el aprendizaje. Es importante ofrecerles reconocimientos y recompensas. Es importante permitirles desarrollo de actividades prácticas de acuerdo a sus motivaciones e intereses.
permitirles participar en el diseño de las actividades del aula y las tareas académicas, hacer con ellos la planeación del aula, preguntarles qué les gustaría hacer, cómo les gustaría presentar sus trabajos, qué objetivos se plantean ellos mismos para lograr en cuanto al aprendizaje y en cuanto al comportamiento. A veces, como docentes, creemos que los estudiantes están allí solamente para ir a recibir, pero ellos también pueden participar en el proceso y también pueden decir cómo desean aprender, qué los motiva para engancharlos con el aprendizaje y que así puedan dar cuenta real de aprendizajes significativos. Aquí en esta parte, entonces yo quiero mostrarles un formato. Bueno, aquí estoy viendo preguntas, entonces ya vamos a mirar. Listo. María Fernanda dice emoción versus sistema límbico. Sí, la emoción está ligada directamente al sistema límbico. Lastimosamente no logro mirar las diapositivas, Mafe. Bueno, Mafe tiene una pregunta. ¿Cómo incorporar el DUA en el enfoque pedagógico de la institución educativa? Que se vea percibido en el PI. ¿Cómo se realiza la evaluación de los DUA realizados en el aula de clase? Bueno, muy bien, entonces vamos a responderle a María Fernanda. Primero, voy a empezar por la última pregunta. ¿Cómo se realiza la evaluación de los DUA realizados en las aulas de clase? Bueno, el DUA debe ser un planteamiento inherente a la planeación del docente. ¿Sí? Entonces yo no hablaría tanto de una evaluación de los DUA realizados en el aula de clase, porque el DUA, repito, debe estar involucrado directamente en la planeación del docente. Entonces tú no podrías entrar a decir, vamos a evaluar el DUA de la clase de ciencias naturales. Tú podrías decir, vamos a mirar qué sugerencias se le pueden realizar a la profe de ciencias naturales para que vincule en sus planeaciones de aula los principios del DUA. Entonces, en ese sentido, no sería tanto una evaluación del DUA, sino un acompañamiento a los docentes del aula para que incorporen los principios del DUA en su planeación. Y los docentes del aula deben tener un formato de planeación que es autonomía institucional. ¿Cómo los llevan? Yo les traje un ejemplo, enseguida se los voy a mostrar, de un formato de planeación, pero cada institución tiene su formato de planeación. Cada docente tiene su formato de planeación que se genera a nivel institucional. Entonces, la idea de ustedes como profesionales de apoyo es lo que yo les decía al principio, que puedan vincular a los docentes de aula para que ellos comprendan que al realizar las planeaciones de sus clases, teniendo en cuenta los principios del DUA, se les va no solo a facilitar la clase, sino que además se van a convertir en docentes que realmente planeen de manera incluyente. Ahora, les decía al principio, eso no es fácil. Los docentes a veces piensan que eso es más trabajo, que eso es, que qué problema, que yo no entiendo eso, pero hemos aplicado en algunas instituciones la estrategia de decirle, profe, venga, yo vi que usted en su clase de ciencias de la semana pasada les dijo a los estudiantes que trajeran un frijolito y yo vi que usted los puso a hacer tal cosa. Profe, mire, eso hace parte del DUA. Mire, profe, que usted sí está haciendo cosas del DUA, porque eso tiene que ver con las diferentes formas como los estudiantes aprenden, y es que usted les está permitiendo ver y hacer, y al ver y hacer ellos pueden comprender mejor. No es lo mismo, profe, que usted le explique cómo germina una planta
hablándoles a que usted le explique cómo germina una planta, mostrándoles un video de YouTube y después poniéndolos a que pongan el frijolito en el frasco. En eso que les acabo de decir hay 3 momentos, o sea, en eso que les acabo de decir, en ese ejemplo, hay 3 estrategias del DUA. El tema es cómo germinan las plantas y el docente les va a explicar a través del tablero tiza y lengua cómo germinan las plantas, pero también les va a explicar a través de un video de YouTube cómo germinan las plantas, pero además también les pidió que trajeran un frijolito y un frasco de vidrio y un algodón y lo van a poner ahí y lo van a dejar en la clase para monitorearlo todos los días para ver cómo germinan las plantas. Y al final los estudiantes te van a decir que para que la planta germine necesita agua y sol. ¿Y qué hiciste? En esa clase lograste involucrar 3 acciones del DUA en la cual el niño que es visual entendió, el que es auditivo entendió y el que es kinestésico entendió. Y ese experimento de la germinación de las plantas con el frijol lo hacen el 90% de los docentes. Entonces, miren que es una forma de empezar a vincular a los docentes con el DUA, mostrarles cuáles de esas actividades que ellos ya realizan pertenecen al DUA y cuáles otras podrían ellos realizar para vincular más principios del DUA y más acciones, y ellos mismos se van a dar cuenta que el niño que encuentra barreras porque presenta unas características de comportamiento, que el niño que encuentra barreras porque la profesora manifiesta que definitivamente entonces él no se concentra, con esas estrategias, la docente que está haciendo, eliminando las barreras metodológicas que el estudiante encuentra, y al eliminar las barreras metodológicas que el estudiante encuentra, mejora el proceso del estudiante. Ese es el principio del DUA. ¿Cómo incorporar el enfoque pedagógico en el enfoque pedagógico de la institución y que sea percibido en el PI? Bueno, lo primero es que recuerden que la transformación institucional, y eso lo vamos a ver en el módulo 3, tiene que ver con todas las gestiones institucionales. En el modelo pedagógico de la institución, ¿sí?, debe estar claramente establecido. Si no está, no creería que no esté, pero en alguna parte del proyecto educativo institucional debe decir que se valora o que se reconoce la diversidad de los estudiantes, o que se establecen estrategias flexibles para los estudiantes. En alguna parte del PI debe decir algo referente a la inclusión, así sea pequeñito. No es que solamente tengamos que solamente si en el PI dice en el proyecto educativo institucional se tendrá en cuenta en las gestiones de la institución los componentes del DUA. No es que tenga que decir eso necesariamente. Es que se viva como un componente de la gestión académica la planeación a través de los principios del DUA. Entonces, en el proyecto educativo institucional, en la gestión académica específicamente, es importante hacer relación a que se tendrán en cuenta los principios del diseño universal para el aprendizaje como herramienta para el proceso educativo de todos los estudiantes, porque, ojo, también es muy importante esto, el DUA no es para niños, solamente para niños con discapacidad. El DUA es una estrategia para todos. Entonces, en el proyecto educativo institucional no debe aparecer algo, por ejemplo, como en la institución educativa, específicamente en la gestión académica, los docentes realizarán sus planeaciones a través de los principios del diseño universal para el aprendizaje para los niños con discapacidad. No, porque entonces estaríamos siendo excluyentes nuevamente. Es hacer referencia, por ejemplo, cuando en los PEIs dice, en la gestión académica dice, el modelo pedagógico de la institución es un modelo pedagógico socioconstructivista.
pues que ese es el que más le gusta a casi todas las instituciones. Es un modelo pedagógico socioconstructivista en el cual se trabajarán los aprendizajes significativos, los conocimientos previos y las experiencias de los estudiantes. Eso suena muy bonito. Traduzca eso. Esos son principios del DUA. Aprendizaje significativo, conocimientos previos e intereses de los estudiantes son principios que se abordan en el DUA. Entonces, es orientar, cuando se esté haciendo el plan de mejoramiento institucional, orientar a ese comité de mejoramiento institucional para que se incluya dentro del modelo pedagógico la herramienta del diseño universal para el aprendizaje como una herramienta más para la planeación de la gestión académica. No sé, María Fernanda, si con eso respondo tu pregunta, me cuentas, por favor. Ya vi, María Fernanda, que por allí hiciste algo más. Voy a leer el comentario de Daniela. Daniela Vidal nos dice, en otros espacios de formación se ha mencionado que el DUA no es la única opción que existe en el momento. Hay otros enfoques, alternativas que nos pueden ayudar a plantear clases para todos. En ese sentido, ¿qué tan viable sería empezar a proporcionar esas otras estrategias y mirar la posibilidad de acogerlas según los contextos, teniendo en cuenta que el decreto plantea únicamente el DUA? Muy bien, Daniela, mira. Pasa algo muy particular y es que nos hemos dado a la tarea de hacer análisis de algunos modelos pedagógicos. Por ejemplo, el que les acabo de mencionar, el socioconstructivismo. El socioconstructivismo es una corriente vygotsquiana que plantea que los aprendizajes se dan primero a través de un reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes. Segundo, a través del planteamiento de experiencias de aprendizaje significativo. Y tercero, a través de la interacción del estudiante con pares que puedan ayudarlo a fortalecer sus aprendizajes. Si tú analizas esos tres elementos, los tres elementos están vinculados directamente con el diseño universal para el aprendizaje. Vinculados a través de las experiencias significativas. Entonces, cuando una experiencia se convierte en significativa, cuando me motiva, cuando me gusta, cuando parte de mis intereses. ¿Cuál es el tercer principio del DUA? Múltiples formas de motivación. Entonces, hemos encontrado, exceptuando la corriente pedagógica tradicional, que esperamos que ninguna institución aún esté en la corriente pedagógica tradicional, exceptuando esa, las demás corrientes pedagógicas que plantean, por ejemplo, el aprendizaje por encadenamiento, o sea, cualquier cantidad de procesos que se plantean en los modelos pedagógicos, todos están vinculados con los principios del DUA. Además, porque también están estrechamente vinculados con el desarrollo neurológico. Entonces, para responder a tu pregunta, Daniela, las otras opciones o las otras alternativas o los otros enfoques, pues serían los modelos pedagógicos, que están directamente vinculados con el DUA. Eso por un lado. Entonces, no iríamos en contraposición. Es más, nosotros no podemos llegar a decirle a la institución educativa, mire, es que tenemos que decir que el modelo pedagógico de la institución se va a desarrollar a través del DUA, porque primero, el DUA no es un modelo pedagógico, caeríamos en un error. El DUA es una herramienta para la planeación del aula. Entonces, es como un complemento al modelo pedagógico. Entonces, veámoslo desde ese punto de vista. Lo segundo que toca Daniela y que es muy importante, efectivamente, el decreto nos plantea el DUA como la herramienta de planeación de aula. ¿Por qué razón? Porque ya se han realizado estudios y análisis que plantean que el DUA recoge de una manera muy pertinente el desarrollo neurológico con el proceso de aprendizaje y con las dinámicas que se pueden dar al interior del aula. Entonces, a tu pregunta de qué tan viable es, yo digo, no sería tanto lo viable o inviable, sería más cómo vincular el modelo pedagógico de la institución
con estos principios del DUA que vienen a ser coayudantes en ese proceso. No sé si queda respondida tu pregunta. Valentina nos dice, eso les digo yo, ellos se asustan con nuevos conceptos como DUA, pero ya lo han hecho. Exactamente. Nos hemos encontrado, Valentina, con eso en muchas instituciones, que no empezamos por decirles, no les decimos nada del DUA. ¿Qué hacemos? Hacemos una reunión con ellos y les decimos, profes, cuéntenos. Por ejemplo, cuéntenos una experiencia de ustedes en una clase. Entonces por allá uno empieza a decir, ay, Missy, yo los puse a que hicieran una cartelera con material reciclable y entonces para comprender mejor cuáles son los ciclos climáticos de yo no sé qué, o yo los puse a que hicieran una maqueta con material reciclable para que entendieran los relieves que hay en Colombia. Y empiezan a decir una cantidad de cosas y luego cuando terminan les decimos, eso que ustedes están diciendo es DUA. Entonces todos como que me voltearon la pelota, porque nosotros somos muy dados a llegar a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y empezamos por el final. Vea, el DUA es esto, esto y esto. Entonces, claro, ellos con solo decirle DUA, lo que dice Valentina, se asustan. Pero si nosotros empezamos al revés, preguntándoles qué han hecho y luego asociamos, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros ponemos 3 espacios, uno de un color, tratamos de hacerlo como están los colores del DUA, entonces uno azulito, uno naranjadito, y lo que ellos van diciendo, nosotros lo vamos ubicando en el momento, en el principio del DUA al que le corresponde, pero sin decir nada más. Vamos escribiendo. Tan, tan. Cuando ya ellos terminan, entonces ya les ponemos arriba el letrero DUA y empezamos a poner los letreros de cada principio de lo que ellos dijeron. Y se quedan sin argumentos y ahí es donde empezamos a decirles, vio que usted ya lo hace. Y cuando usted al profe le dice, vio que usted ya lo hace, solo que usted no sabe que eso se llama así, pero usted lo hace. Y podría hacer esto, y podría hacer esto más, y podría hacer aquello otro, y no sé qué, ellos empiezan a encontrarle sentido. Esa es una estrategia que la pueden aplicar y les aseguro que les va a ir muy bien. Mafe dice, según lo referido por usted, son acciones que ellos lo realizan exactamente con el caso de la germinación del frijol. La profe realiza varias acciones para llegar a lo mismo que la germinación del frijol. Lo que falta es nombrarlo, claro, y que ellos lo hagan consciente y además, pues obviamente que vinculen otras acciones, ¿cierto? Porque bueno, por ejemplo, lo de la germinación del frijol es pues un ejemplo muy común, pero hay otras clases que no las dan así. Entonces lo que debemos llevarlos es a que esas experiencias significativas de la germinación del frijol o la profe de geografía que les enseña el relieve con botellas recicladas o que les enseña a hacer el relieve con papel higiénico mojado en una maqueta y la pintan y hacen los ríos y no sé qué, esa profe debe de generalizar esas estrategias a todas sus planeaciones. Entonces a eso es a lo que debemos llevarlos para que ellos hagan visible y comprendan que esa es su forma de planear para todas las clases. María Fernanda dice, ¿qué formato se puede utilizar para que se vea reflejado los principios del DUA? Lo digo por los profes que cada día mejoran sus procesos y estrategias de acompañamiento, reconociendo los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Ya les voy a presentar el formato, María Fernanda, sobre el cual vamos a realizar la actividad de este módulo, una de las actividades de este módulo, porque este módulo tiene 2 actividades. Ya les voy a mostrar el formato, que es simple y sencillo y que además, tú lo acabas de decir, los profes pueden hacerle todos los ajustes que ellos consideren necesario. En Colombia hay una cosa muy bonita que se llama la autonomía institucional, y en esa parte, en la parte de la evaluación, en la parte de la planeación, las instituciones tienen autonomía para decir sobre qué formato pueden planear. Entonces ahorita se los comparto.
Luisa, realmente la dificultad no está en pensar cómo desarrollar el enfoque del DUA en el aula. La dificultad radica en que se piensa cómo planear para una persona con discapacidad. En algunas ocasiones los docentes planean fácilmente con el enfoque para los niños y niñas que no tienen discapacidad, pero cuando ya tienen un chico con una discapacidad evidente, se les dificulta. Vuelven a pensar en una actividad específica para el niño o niña. Es verdad. ¿Cómo transformar desde nuestro quehacer? María Fernanda, ¿y por qué será que no los ves? ¿No ves la pantalla donde aparecen los nombres de todos los compañeros? A ver, ¿qué será lo que tienes? A ver, María Fernanda. María Fernanda. Yo te veo bien. A ver. Mira a ver si ahí. No. No. ¿Y qué será? Hay algo de la configuración de tu equipo que no te deja ver la pantalla. En este momento deberías estar viendo los nombrecitos de todos tus compañeros, los que estamos en el encuentro. Bueno. Bueno, María Fernanda, esperemos que para la próxima sí puedas. Bueno, muy bien. Pues sí. Bueno. Igual, yo les mando la grabación y en la grabación puedes ver todo. Listo. Bueno, dice. Bueno, entonces Luisa dice ¿cómo transformar desde nuestro quehacer docente la mirada que se tiene sobre la discapacidad si nosotras aún realizamos evaluaciones pedagógicas específicas y no al grupo en general? ¿Es o no es importante reconocer las necesidades de los chicos y chicas con discapacidad para desarrollar el enfoque DUA? Bueno, de acuerdo con los planteamientos de educación inclusiva, no sería necesario reconocer las necesidades de los chicos y chicas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el enfoque DUA no es solo para los chicos y chicas con discapacidad. ¿Qué pasa? Se hace necesario que como entidad diagnóstica se pueda reconocer por efectos de la clasificación y reporte en el CIMAD por el tema de la asignación de recursos. Ustedes saben que ahí hay un tema de asignación de recursos si no se reportan los estudiantes en el CIMAD. Por esa razón, las evaluaciones pedagógicas específicas tienen primero ese componente, el componente de poder hacer un reporte del estudiante en el sistema integral de matrículas CIMAT, pero tiene a la vez también el objetivo de realizar remisiones a servicios, a otros apoyos y servicios. En el caso más evidente son las orientaciones a apoyos y servicios de salud. Recuerden que nosotros ya no hacemos remisiones. Esa palabra para los profesionales de apoyo no existe. Ya en el modelo del decreto 1421, nosotros hacemos orientación a servicios. Orientación a servicios. Y esa orientación a servicios se hace cuando nosotros hemos realizado una valoración pedagógica del estudiante que requiere esa orientación a servicios. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros realizamos valoraciones pedagógicas y no es necesario que el profesor diga, bueno, es que venga,
Yo voy a hacer mi clase basado en el DUA, pero como yo tengo un niño invidente, entonces a él no lo voy a poner a que dibuje la planta germinando, sino que a él lo voy a poner a que haga tal cosa. Pero como tengo uno que tiene una entidad diagnosticada, pues o que tiene una categorización diagnosticada de TDAH y tiene unos periodos de permanencia cortos, entonces mi clase va a durar solo 5 minutos por él. No, porque entonces caeríamos en el mismo modelo de integración del que queremos salir, porque entonces estamos viendo al niño por su discapacidad y no estamos viendo las barreras en el entorno. Entonces no se hace necesario reconocer las necesidades de los chicos con discapacidad para planear de acuerdo al DUA, porque lo que nosotros vamos a cambiar no son las características del chico, porque en el enfoque actual de educación inclusiva las barreras están en los contextos, no en los estudiantes. Eso es también lo que nosotros debemos empezar a fortalecer en nuestro, y que es muy complicado de entender, que todavía no logramos entenderlo. No crean que son ustedes solos. Nosotros en la católica tenemos unas discusiones alrededor de todo eso, porque eso se dice muy bonito, pero eso es complejo. Entonces es importante que vayamos tomando conciencia que las necesidades, las barreras no están en el estudiante. Por esa razón no es importante visibilizar su discapacidad para planear de acuerdo al DUA. Ahora, vamos al segundo tema, que es el tema de los PIAR. Entonces, ¿cuándo aparecen los PIAR? Los PIAR aparecen cuando, después de que el docente planea con base en el DUA, el estudiante X continúa requiriendo un análisis de las barreras que presenta el contexto para su aprendizaje. Y ahí vamos al otro tema, pero antes de ir al otro tema, les voy a mostrar el formato de planeación. Miren, este formato de planeación tiene la fecha, tiene barreras que se busca eliminar. En este caso, en el caso de las planeaciones de aula, pues la mayor cantidad de barreras que se busca eliminar son las metodológicas. ¿Qué son las barreras metodológicas? Las barreras en los objetivos, en los materiales y en la evaluación. Entonces aquí hacemos un análisis de cuáles son las barreras metodológicas que yo quiero eliminar. Entonces encuentro barreras en la forma de explicar los temas de las clases. Entonces encuentro barreras en el no uso de materiales variados de acuerdo al tema de la clase, ¿sí? Yo soy la docente de ciencias naturales de grado segundo. Mi tema es los reinos de la naturaleza. Mi elemento de competencia es el que ya está establecido por el MEN. Y los objetivos que yo quiero lograr en ese elemento de competencia, en esa clase específica, entonces son que los estudiantes identifiquen los reinos de la naturaleza. Y que ellos aprendan o logren expresar las formas para cuidar los reinos de la naturaleza.
les describo la sesión. Entonces, la sesión inicia. Entonces, inicia con un saludo. Se pregunta a todos los estudiantes si saben qué son o cuáles son los reinos de la naturaleza. 3. Entonces vamos a desarrollar el tema. 4. Hacemos un cierre. Entonces aquí vamos a decir entonces que para yo desarrollar el tema de los reinos de la naturaleza, en la red de múltiples formas para presentar la información, yo voy entonces a llevarles un representante de cada reino de la naturaleza. Entonces voy a llevar naturaleza. Entonces voy a llevar un pollito, una planta de frijol, voy a llevar un amigo de otro grado, a cada uno de estos representantes le pondré un cartel de colores donde estarán el nombre del reino al que corresponde y las características. Y les mostraré un video de YouTube donde se ejemplifiquen cada uno, ejemplifiquen cada uno de los reinos. Y luego les pediré que cada uno señale, diga, indique cuál es el reino que más le gusta y por qué. Miren, aquí yo dije entonces que voy a hacer en mi clase en las múltiples formas de presentación de la información. Yo les voy a explicar cuáles son los reinos de la naturaleza. Entonces llevé un pollito, una planta, un amigo de otro grado, les puse un cartel de colores donde estaba el nombre y las características, se las expliqué a los niños, luego les mostré un video de YouTube donde se ejemplifica cada reino y luego les pido que cada uno diga, señale, indique. O sea, si no habla, puede señalar, si habla puede decir, si ninguna de las dos puede indicar cuál es el que más le gusta y por qué. Y yo llevo para esto, entonces acompaño de variadas imágenes sobre los reinos de la naturaleza. ¿Para qué variadas imágenes? Para todos los estudiantes, para que todos los estudiantes puedan tener una forma de representar la información. Luego viene lo mismo con las múltiples formas de expresión. Entonces aquí yo les digo, entonces vamos a elaborar una cartelera, un mural, un collage, un recortes de revistas, un collage con recortes de revistas. Yo no puedo cortar porque tengo una barrera, porque presento una categoría diagnóstica de discapacidad física.
Ah, pero es que usted no tiene que cortar, usted puede rasgar, usted puede señalar, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos yendo con las estrategias y finalmente la de motivación. Entonces yo qué voy a hacer para que se motiven. Ah, entonces vamos a hacer un juego de alcance la estrella, eh, con preguntas de los reinos de la naturaleza. Y el que gane el juego, naturaleza. Y el que gane el juego podrá tener en el descanso un material didáctico de su predilección, un material didáctico preferido para jugar. Pues no sé. Y ahí está toda la planeación de una clase elaborado por Sandra Suárez, docente, ciencias naturales, grado segundo. Listo. Ese es el formato y que obviamente todas las instituciones tienen su formato específico. Entonces, este es el que vamos a usar para la actividad. Si ustedes quieren hacerlo más realista, pueden usar el que tengan en su institución, no tengo ningún problema, pero probablemente el que tengan en su institución no vincule los principios del DUA. Entonces, este es uno que sugerimos y que puede servirles. Listo. Valentina tiene una pregunta. Valentina, adelante. Este encuentro sincrónico, muchachos, se nos fue más largo de lo que pensábamos y no hemos abordado el otro tema. No, y no creo que alcancemos a abordarlo. Pero bueno, podemos mirar y yo puedo hacerles el encuentro sincrónico a través de un video o enseguida miramos cuándo podemos volvernos a conectar. Entonces, ¿cuál es la idea con este proceso, muchachos? La idea entonces es que vamos a hacer diseñar una clase de aula teniendo en cuenta los principios del DUA, usando este formato que les acabo de socializar, y ustedes van a presentárselo a sus compañeros a través de una herramienta que se llama Powtoon. Esa herramienta permite que ustedes hagan como una presentación interactiva de lo que realizaron en la clase a través de los principios del DUA. Esa sería la primera actividad. Y es para el 27 de noviembre. Ambas actividades son para el 27 de noviembre. Sin embargo, esta del PIAR, como no vamos a alcanzar a abordar hoy el tema, muchachos, van a ser las 9 de la noche. Todos estamos cansados ya y la idea no es que un encuentro sincrónico sea tan largo. Les propongo que miremos cuándo podemos abordar la parte 2 del tema. Sandra dice, a mí me pasa eso, el formato de mi institución es muy limitado para la planeación con el DUA. Miren, muchachos, si este formato les parece bien, ustedes pueden desarrollar el ejercicio. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a continuar en los grupos en los que están, pero como necesariamente para hacer este ejercicio requerimos hacerlo con un docente de aula, porque es que ustedes no son docentes de aula, ¿cierto? O sea, ustedes no pueden y dicen, pues yo digo todo esto y lo hago así pues muy de chévere, pues por la experiencia y en fin, y nosotros podemos tener herramientas para hacerlo. Pero la invitación es a que saquen un momentico con ese profesor de la institución educativa que está más sensibilizado, que ustedes lo ven como más abierto y le muestren este formato y diga, profe, ve, regálame unos 20 minuticos, media horita y miramos este ejercicio, a ver qué, pues si le cuentan, mira, estoy haciendo un diplomado, en fin, para que se enriquezcan y lo enriquezcan a él. Y ya luego,
con eso se puedan ustedes reunir en las parejas o en los tríos y formular una sola planeación con base en el DUA para hacer la presentación. Daniela dice, en otras instituciones es que no hay formato o no lo utilizan. Daniela, mira, yo me atrevería en este momento, sin ser fatalista, me atrevería a afirmar que el 90% de las instituciones no tienen formato que tenga en cuenta el DUA. Y más o menos, el 50% de las instituciones no utilizan un formato de planeación. Lo deben de tener. ¿Por qué? Porque en la gestión institucional académica deben aparecer los formatos académicos que se usan para el proceso de aula. Puede que sea que está muy bonito en el PI y no lo apliquen los docentes, pero lo deben de tener, lo deben de tener. Entonces también es bueno que ustedes puedan también indagar esa parte. Miren, muchachos, ¿cuál es también uno de los objetivos de este diplomado? Darles herramientas a ustedes para que vayan aplicando en las instituciones. Entonces, esta es una primera parte de lo que ustedes deben de ir a indagar con sus coordinadores, con sus rectores y con sus docentes. Recuerden, nosotros no vamos, ni ustedes ni nosotros vamos a las instituciones a fiscalizar el proceso que se ha llevado. Nosotros vamos a acompañar el proceso de transformación institucional. Esto es clave. Ni somos los que hacemos las cosas solos. Somos las personas que acompañan, los profesionales que acompañan la transformación institucional. Entonces, ustedes pueden ir donde sus rectores y sus coordinadores y decirles, pues, rector, coordinador, estoy haciendo un diplomado en el que me piden esta actividad, me están enseñando esto, usted por qué no me permite, yo en una reunión de docentes tomo media horita y les comparto este formato, o usted por qué no me permite, yo analizo el formato que hay y le puedo sugerir cómo podemos incluir, Primero, eso hace parte de sus funciones. Y segundo, el rector y los coordinadores lo deben de permitir porque hace parte del decreto 1421 de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones. Entonces, ustedes con estas herramientas que están recibiendo no es para que se queden con ellas. Ay, tan chévere, vimos el diplomado de la Católica, no sé qué. No, es para que lo apliquen allá. Entonces, esta es la primera tarea que tienen. Ya en vivo y en directo en la institución educativa. La primera tarea es indagar por el formato de planeación docente. Coordinadora, ¿cuál es el formato de planeación de los docentes? Que yo no lo conozco, si no lo conocen. Ah, no, aquí no hay. Ah, bueno, entonces, como estábamos haciendo la transformación institucional hacia la inclusión, entonces este formatico nos lo proponen, vamos a mirar cómo se puede implementar, en fin. Si encuentran el formato, entonces mirar o analizar qué sugerencias se pueden dar para incluir en este formato o en ese formato los principios del DUA. Y yo ya les había puesto otra tarea ahorita, que es ofrecer o desarrollar con los docentes una formación o capacitación sobre el DUA, pero a la inversa, como se los dije ahorita. Primero preguntándoles cómo desarrollan sus clases, escribiendo los elementos en el principio del DUA correspondiente,
y luego llevándolos a identificar, que efectivamente ellos sí aplican DUA y que deben generalizar estas prácticas a todas sus clases. Eso sería. Y finalmente, pues, desarrollar el formato de la actividad de planeación del DUA. Muchachos, entonces esa sería la actividad. En este momento voy a detener la grabación del encuentro. Damos entonces por finalizado el encuentro en este momento y abrimos el espacio para las dudas.